Le aprecio al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, que nos tome esta llamada telefónica. Subsecretario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tomarnos la comunicación. Pues varios temas ahí en torno al paquete económico. Por ahí surgen las dudas en torno a las disminuciones de presupuesto. Estamos escuchando pues ahí las quejas, por ejemplo, de la UNAM, de Cultura, etcétera. Ahora sí que pues siempre hay que recortar. El pastel no necesariamente alcanza para todos. ¿Qué nos dices al respecto, particularmente de esto de la UNAM, que ha sido tan sensible? Mira, yo creo que efectivamente tú estás en lo correcto cuando dices que este es una especie de juego de suma cero. Con lo que se le da a uno se le tiene, lo que tiene que provenir de lo que se le reduce a otro. Creo que yo estoy convencido de que hicimos un ejercicio muy responsable, muy cuidadoso, lo cual no quiere decir que esto no sea perfectible. Siempre hay cosas que pueden corregirse. Estamos en general pidiendo un esfuerzo a todas las áreas de austeridad, pero yo diría que de todas las quejas que se han hecho y de las observaciones que se han venido haciendo al presupuesto, probablemente la más válida y la que vale la pena revisar está ya en las manos de los legisladores, pero nosotros con muchísimo gusto podríamos sentarnos con ellos para darle la información, es la de la UNAM. La UNAM es un pilar de la sociedad mexicana, no solamente de la educación superior mexicana, es un pilar de la sociedad mexicana. O sea, hay que cuidarla. ¿Sí estarían dispuestos en el paquete económico, inclusive de eso, cambiarlo? Sí, yo creo que en la medida, yo no conozco ningún presupuesto que no haya sufrido algún cambio. Claro. Esto es algo natural y pasa en todos los países. Esperamos que los cambios no sean grandes, porque lo hicimos con mucho cuidado, pero siempre hay cosas que se tienen que afinar. Y la más obvia me parece a mí que es que se tiene que hacer una reconsideración con respecto a las universidades en general, pero sobre todo a la UNAM en particular. Digo, porque al final ya en términos globales de los 5 billones de pesos, pues no afecta tanto, pues estos que son los que les quitaron 300, no más, casi 600 millones, ¿no? Que se le quitaron. Mira, sería realmente un tema de redondeo. Cuando ve uno eso es menos del .00 a algo, 001, ¿no? Entonces, de hecho, la propuesta que yo he hecho hacia dentro del equipo económico cuando estábamos ayer analizando las quejas de algunos sectores y entendiendo que siempre va a haber quejas, aún los que reciben mucho creen que pueden recibir más y eso es natural. Todo el mundo cree que sus áreas son centrales y qué bueno que lo crean. Sería muy preocupante que hubiera un funcionario que no estuviera convencido de la importancia de su área. Pero me parece que hay algunas de las observaciones que hemos recibido que son por montos que pueden ser relativamente pequeños y que pueden ser atendibles. Ahora bien, bueno, sé que hay muchísimos temas en torno al presupuesto. Uno que nos llama particularmente la atención son las mediciones con las que va el paquete económico, las proyecciones, concretamente la del dólar, la de la inflación y la del crudo, la del dólar en particular, 20 pesos. Hay quien dice que probablemente lo vamos a estar viendo en 20.50 o hasta 20.70, niveles pues mucho más altos, y estos juegos sí pueden terminar por generar una gran afectación. ¿Qué nos dices al respecto, subsecretario? No, bueno, primero lo que yo diría es que fuimos extraordinariamente prudentes y cuidadosos en la presentación del marco macro. Y hay dos variables que muestran los responsables que fuimos. La primera es el superávit primario, donde planteamos un superávit primario del 1%, y la segunda del crecimiento, siendo la variable clave para tratar de estimar hacia dónde va la economía. Fuimos muy cuidadosos y muy conservadores. En el primer año de esta administración, pues el crecimiento se va a ir dando de manera inercial. Es a lo largo de los años de poder llevar mayor inversión pública y mayor gasto social donde se cambiará una tendencia. Pero reconociendo eso es que propusimos solamente 2%. Hay algunas otras variables que son muy volátiles. Una de ellas es el precio del petróleo y otra es el tipo de cambio. El precio del petróleo hoy está más o menos como en $52 por el barril. Hace 3 semanas estaba en más de $70 por barril. Fuimos cuidadosos en proponer algo que estuviera más o menos en línea con lo que estuviera el mercado. Lo mismo pasa con el tipo de cambio. El tipo de cambio, si hoy resultara que
Estados Unidos llega a un acuerdo con China, algo que puede ser completamente ajeno a la economía mexicana, el tipo de cambio mejora. Si el Banco de la Reserva Federal decide no subir tasas cuando se estaba esperando, el tipo de cambio mejora. Entonces, hay que ser prudente, hay que ser responsable, pero tampoco hay que ser extraordinariamente pesimista. Entonces, la proyección es a 20.60, entendemos que son obviamente, a 20 pesos, perdón, entendemos que son obviamente a largo plazo y viendo los promedios, pero bueno, pues para llegar a estos promedios tendremos que ver el dólar en algún punto a 19.50, ¿no? Por ejemplo. Estamos todavía en diciembre, estamos hablando del tipo de cambio del año que entra, ¿no? Es algo que ni siquiera ha empezado. Y el tipo de cambio está asociado con muchas cosas, con las tasas de interés interna, con la inflación interna, pero también con las expectativas. Y parte importante de las expectativas se van a ir anclando en la medida en que nosotros podamos pasar un paquete económico que sea sensato, que algunos de los elementos que han creído ruido en los mercados puedan ser atenuados o puedan ser atendidos, y entonces la credibilidad se va construyendo, y esta es una administración que solamente tiene 2 semanas. Vamos a seguir de cerca este tema, muchos datos que están ahí sobre la mesa. Finalmente te preguntaría, subsecretario Arturo Herrera, pues justamente sobre los proyectos clave, 6,000 millones para Tren Maya. Tengo entendido, también hay una parte para Santa Lucía, ¿no? ¿Queda ahí en el presupuesto? Hay 18,000 millones de pesos para el sistema aeroportuario. Lo que es muy importante explicar es que básicamente las grandes ciudades del mundo siguen uno de 2 modelos que hay. Uno es el modelo de monoaeropuerto, que es el que por mucho tiempo prevaleció en la Ciudad de México, donde tenías un solo aeropuerto, y el otro modelo es un modelo de un sistema de aeropuertos, que es, por ejemplo, el que existe en la Ciudad de Nueva York, donde tienes el Kennedy, La Guardia y Newark. Hacia un sistema de aeropuertos en realidad ya ha venido transitando en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tú recordarás que hace muchos años el aeropuerto de Toluca estaba siendo ya un aeropuerto complementario. De tal forma que los 18,000 millones de pesos que se ven en el presupuesto tiene que ver con la infraestructura aeroportuaria del sistema. Una partecita va al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, otra tendrá que ir dirigida a Toluca y una a los estudios para el potencial aeropuerto de Santa Lucía. Y en el caso, por ejemplo, de la refinería de Dos Bocas, ¿sí se dan los 50,000 millones? Sí. Sí, se dan los 50,000 millones, pero yo lo que diría es que la parte más importante del presupuesto, y yo sé que a veces nosotros mismos, en función del diálogo que se va teniendo, llevamos la atención a algunos proyectos. En realidad, la parte más importante de Pemex no tiene que ver con la refinería de Dos Bocas. Lo más importante, en mi opinión, es que hay un 30% más de recursos para Pemex Exploración y Producción. La plataforma mexicana de producción ha venido cayendo en los últimos años, y es urgente que invertamos ahí si es que queremos recuperarla, y eso me parece es lo más importante que se encuentra en el presupuesto de Pemex. Subsecretario, gracias por esta mañana. No, gracias por la invitación. Gracias al subsecretario Arturo Herrera, 8:59.